¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El Pacto de Soledad, terror en Tijuana. Me llamo Miguel Flores, soy paramédico y vivo en Tijuana. Nunca pensé que mi cercanía con la muerte, algo tan rutinario en mi trabajo, me llevaría a presenciar algo tan inexplicable. Todo comenzó hace un par de semanas, durante el funeral de don Rafael, un viejo amigo de la familia. El entierro se llevó a cabo en el Panteón Jardín, un lugar tranquilo, lleno de árboles y lápidas antiguas que contaban silenciosamente la historia de la ciudad. Era un día caluroso, incluso para Tijuana. El sol golpeaba fuerte y el aire olía a tierra y flores marchitas. La familia de don Rafael estaba destrozada, obviamente. Su viuda, doña Elena, era un mar de lágrimas, sostenida por sus hijos. Yo estaba allí, acompañando a mi madre, que era muy cercana a la familia. Mientras el sacerdote pronunciaba las últimas oraciones, noté algo inusual. Un grupo de personas, vestidos completamente de negro, se mantenían al margen, cerca de la capilla principal del panteón. No parecían familiares ni amigos de don Rafael. Llevaban extraños colgantes plateados, con la forma de una calavera con una guadaña. Al principio, pensé que tal vez eran algún tipo de banda o grupo de motociclistas que se habían equivocado de funeral. Pero su actitud era extraña. Estaban completamente quietos, observando todo con una intensidad que me incomodó. Después de la ceremonia, mientras los dolientes se acercaban a dar el pésame a la familia, el grupo de negros se movió. No se unieron a la fila, sino que se dirigieron a una tumba en la parte más antigua del panteón, una tumba que parecía abandonada, cubierta de musgo y con una lápida ilegible. Empecé a sentir curiosidad, pero también un ligero escalofrío. Mi madre me pidió que la ayudara a llevar unas flores a la tumba de mis abuelos, que estaban enterrados no muy lejos de donde se encontraba el grupo de negro. Acepté de inmediato, necesitando una excusa para acercarme y ver qué estaban haciendo. Al acercarme, pude escuchar murmullos. No entendía las palabras, pero sonaban como un rezo, un canto fúnebre en un idioma desconocido. Vi que habían colocado una pequeña estatua de la Santa Muerte sobre la tumba olvidada, rodeada de velas negras y rojas. El olor a incienso era fuerte, casi abrumador. Terminé de colocar las flores en la tumba de mis abuelos y me quedé observando al grupo de lejos. Estaban completamente absortos en su ritual, ajenos a mi presencia. Decidí que era mejor alejarme. No quería meterme en problemas. Pero la curiosidad me carcomía por dentro. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en el grupo de negro y su extraña devoción a la Santa Muerte. Empecé a investigar sobre el tema, leyendo artículos y viendo documentales sobre el culto. Descubrí que la Santa Muerte es una figura religiosa muy controvertida, venerada por algunos como una santa milagrosa y temida por otros como una entidad oscura y peligrosa. Una semana después del funeral, decidí volver al Panteón Jardín.
Necesitaba ver si el grupo de negros seguía allí, si seguían realizando sus rituales. Fui durante la tarde, cuando el sol empezaba a caer y las sombras se alargaban sobre las lápidas. Encontré la tumba olvidada. La estatua de la Santa Muerte seguía allí, rodeada de velas consumidas y flores secas. No había nadie a la vista. Me acerqué a la tumba y examiné la lápida. Estaba tan desgastada que apenas se podía leer el nombre. Con dificultad, logré descifrar unas pocas letras: Soledad. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente y vi a una mujer vestida completamente de negro, parada a pocos metros de distancia. Llevaba un colgante plateado con la forma de una calavera con una guadaña, igual que los miembros del grupo que había visto en el funeral. Me quedé paralizado por el miedo. La mujer tenía un rostro pálido y demacrado, con ojos oscuros y hundidos que parecían leer mi alma. No dijo nada, simplemente me miró fijamente. Intenté hablar, pero la voz no me salía. Sentía un nudo en la garganta. La mujer sonrió, una sonrisa macabra que me heló la sangre. Veo que sientes curiosidad, dijo con una voz ronca y susurrante. Soledad era especial. Ella nos abrió las puertas a un poder que muy pocos comprenden. Retrocedí unos pasos, sintiendo que el miedo me invadía por completo. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué están haciendo aquí? La mujer se acercó un paso más. Somos los devotos de la Santa Muerte, respondió. Y estamos aquí para honrar a Soledad y pedir su protección. ¿Protección contra qué?, pregunté. La mujer sonrió de nuevo. Contra todo lo que te rodea, dijo. Contra la enfermedad, la pobreza, la muerte. Contra la vida misma. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sabía que tenía que alejarme de allí, que estaba en peligro. Lo siento, pero no estoy interesado, dije. Por favor, déjenme en paz. Me di la vuelta y empecé a correr, alejándome de la mujer y de la tumba olvidada. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, hasta que llegué a la entrada del panteón. Una vez fuera, me detuve a recuperar el aliento. Sentía el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miré hacia atrás, hacia el panteón, pero no vi a nadie. La mujer de negro había desaparecido. Durante los días siguientes, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la mujer y sus palabras. Empecé a tener pesadillas, sueños horribles en los que era perseguido por la Santa Muerte. Tenía miedo de volver al Panteón Jardín, pero al mismo tiempo sentía una extraña fascinación por el culto. Una noche, mientras navegaba por internet, encontré un foro dedicado a la Santa Muerte. Decidí entrar y leer algunos de los mensajes. Algunos usuarios contaban historias de milagros y favores concedidos por la Santa Muerte. Otros, en cambio, advertían sobre los peligros de invocar a esta entidad. Uno de los mensajes me llamó especialmente la atención. Un usuario anónimo contaba la historia de una mujer llamada Soledad, que había sido una devota muy poderosa de la Santa Muerte. Según el mensaje, Soledad había muerto de forma misteriosa, después de haber realizado un ritual muy peligroso. Se decía que su espíritu seguía vagando por el Panteón Jardín, protegiendo a sus devotos y castigando a sus enemigos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al leer ese mensaje. No podía creer que fuera la misma Soledad de la tumba olvidada. ¿Era posible que su espíritu siguiera presente en el panteón? ¿Y qué había querido decir la mujer de negro con que Soledad les había abierto las puertas a un poder que muy pocos comprenden? Decidí que tenía que investigar más sobre el tema. Empecé a buscar información sobre la historia del Panteón Jardín,
tratando de encontrar alguna referencia a una mujer llamada Soledad. Después de varios días de búsqueda, encontré un artículo en un periódico antiguo que hablaba sobre la muerte de una joven llamada Soledad Vargas, que había sido encontrada sin vida en el Panteón Jardín en la década de 1980. La causa de su muerte nunca había sido esclarecida, pero se sospechaba que había sido víctima de un crimen pasional. El artículo mencionaba que Soledad Vargas era conocida en el barrio por su afición a las prácticas esotéricas y su devoción a la Santa Muerte. Se decía que tenía un altar dedicado a la Santa Muerte en su casa, donde realizaba rituales y ofrecía sacrificios. Al leer esto, sentí que todas las piezas del rompecabezas encajaban. Soledad Vargas era la misma Soledad de la tumba olvidada, la devota de la Santa Muerte cuyo espíritu seguía vagando por el Panteón Jardín. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿qué había querido decir la mujer de negro con que Soledad les había abierto las puertas a un poder que muy pocos comprenden? Decidí volver al Panteón Jardín. Sabía que era peligroso, pero necesitaba respuestas. Fui durante la noche, cuando la luna llena iluminaba las lápidas y las sombras se volvían aún más amenazantes. Entré al panteón con cautela, tratando de no hacer ruido. Me dirigí a la tumba olvidada, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Al llegar a la tumba, vi que había alguien allí. Una figura vestida completamente de negro, arrodillada frente a la estatua de la Santa Muerte. Era la mujer que había conocido la semana anterior. Me acerqué a ella lentamente, sintiendo que el miedo me invadía por completo. La mujer no se dio cuenta de mi presencia hasta que estuve a pocos metros de distancia. Se giró bruscamente y me miró con sus ojos oscuros y hundidos. «Veo que has vuelto», dijo con una sonrisa macabra. Sabía que la curiosidad te traería de vuelta. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté con voz temblorosa. «¿Qué están haciendo aquí?». La mujer se levantó y se acercó a mí. «Ya te lo dije», respondió. «Somos los devotos de la Santa Muerte. Y estamos aquí para honrar a Soledad y pedir su protección». «¿Protección contra qué?», pregunté. La mujer sonrió de nuevo. «Contra todo lo que te rodea», dijo. «Contra la enfermedad, la pobreza, la muerte. Contra la vida misma». «¿Y qué tiene que ver Soledad con todo esto?», pregunté. «¿Qué les abrió las puertas a un poder que muy pocos comprenden?». La mujer se acercó aún más a mí, hasta que su rostro estuvo a pocos centímetros del mío. «Soledad era una iniciada», dijo con una voz ronca y susurrante. Ella conocía los secretos de la Santa Muerte. Sabía cómo invocar su poder y cómo utilizarlo para sus propios fines. «¿Y qué fines eran esos?», pregunté. La mujer sonrió de nuevo. «Fines que te sorprenderían», dijo. «Fines que te aterrorizarían». De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente y vi a dos hombres vestidos completamente de negro, con colgantes plateados con la forma de una calavera con una guadaña. Me habían rodeado. Intenté correr, pero los hombres me agarraron por los brazos. Me sujetaron con fuerza, impidiéndome moverme. «¿Qué están haciendo?», grité. «Suéltenme». La mujer se acercó a mí y me miró con sus ojos oscuros y hundidos. «Ahora vas a conocer el poder de la Santa Muerte», dijo. «Vas a ser nuestro sacrificio». Sentí un terror indescriptible. Sabía que mi vida estaba en peligro. Los hombres me arrastraron hacia la tumba olvidada, donde la mujer esperaba con una daga en la mano. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero entonces, escuché un grito. Un grito agudo y penetrante que resonó por todo el panteón.
Abrí los ojos y vi a la mujer caer al suelo, con la daga clavada en el pecho. Los hombres que me sujetaban me soltaron y corrieron hacia ella. Me quedé paralizado por la sorpresa. No entendía lo que estaba pasando. Entonces, vi una figura aparecer entre las lápidas. Una figura vestida de blanco, con una guadaña en la mano. Era la Santa Muerte. La Santa Muerte se acercó a mí y me miró con sus ojos vacíos y sin vida. No sentí miedo, sino una extraña sensación de paz. No temas, dijo con una voz suave y melodiosa. He venido a protegerte. La Santa Muerte se giró hacia los hombres que estaban junto al cuerpo de la mujer. Ustedes han profanado mi nombre, dijo. Han utilizado mi poder para fines egoístas y malvados. Ahora pagarán las consecuencias. La Santa Muerte levantó su guadaña y la blandió contra los hombres. Un rayo de luz salió de la guadaña y golpeó a los hombres, reduciéndolos a cenizas. Después, la Santa Muerte se volvió hacia mí y me sonrió. Ahora debes irte, dijo. Y nunca más debes volver a este lugar. Me di la vuelta y corrí, alejándome de la Santa Muerte y de la tumba olvidada. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, hasta que llegué a la entrada del panteón. Una vez fuera, me detuve a recuperar el aliento. Sentía el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miré hacia atrás, hacia el panteón, pero no vi a nadie. La Santa Muerte había desaparecido. Nunca volví al Panteón Jardín. Pero nunca olvidaré lo que vi esa noche. Nunca olvidaré el poder de la Santa Muerte.